A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 17 de marzo del año 2025. Ya dije que mañana se cumple un año más de la expropiación de los activos de las compañías petroleras que operaban en México. Déjenme ver, se me cayó aquí el tapón de la botella. Aquí está. No vayan a creer que porque dice aquí Fiji, es fifí, don Ángel, toma agua. No, hombre, es del garrafón y la relleno. No vayan a... Compro una cuando se amuela aquí el tapón y me dura 4 o 5 meses. Muy bien. Eso sí se lava todos los días. Eso sí se lava todos los días. La producción encargada de eso. Entonces le decía, mañana 18 de marzo de 1938 a la fecha estaríamos hablando de 87 años, 62 años del siglo pasado, más 25 de este siglo, entonces 87 años. Muy bien. Petróleos Mexicanos es, no voy a decir la entidad responsable porque sería incorrecto, pero es la entidad que ha producido en la clase política mexicana la mayor cantidad de mentiras de que se tenga con noticia en este país. No hay tema en México que haya generado tantas mentiras dichas en torno a ese recurso que en torno al petróleo y petróleos mexicanos. La Comisión Federal de Electricidad, un poco menos, el sistema educativo, la escuela pública mexicana, también mentiras, el sistema de salud, el IMSS, el ISSSTE, etcétera, etcétera. Pero todas esas instituciones juntas no han generado ni de lejos la cantidad de mentiras que los mexicanos, que los políticos, los gobernantes, los legisladores, todos juntos han dicho sobre petróleos mexicanos. En pocas palabras, Petróleos Mexicanos es, antes de cualquier cosa, una gran mentira, acerca de la cual sus directivos, sus funcionarios, sus técnicos, sus empleados, los proveedores, lo que gusten ustedes, dicen mentiras y mentiras y más mentiras. La primera y más mentirota de esas mentiras es que Pemex es casi sinónimo de la soberanía de este país. Eso es ridículo. Es una mentira eso. Hay una poesía, creo que es La suave patria de Ramón López Velarde, que dice del petróleo: el niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo. Petróleos Mexicanos y el recurso, el petróleo que se extrae, es el responsable de que México sea un país que no es serio en materia fiscal. ¿Por qué? Porque cuando no había recursos para tantas locuras, tonterías y proyectos irrealizables, pero que dejaban muy buen dinero a quienes los autorizaban, simplemente se le aumentaba el precio a la gasolina que se vendía de manera monopólica en el mercado mexicano. Y eso generó una situación, voy a incluso aquí a decir esta expresión que no es mía, esta se le escuché hace muchos años a un gobernador donde decía que los mexicanos nos habíamos convertido en padrotes de Pemex, gigolós de Pemex. ¿Por qué?
porque lo explotábamos. A ver, ¿qué falta para esto? Súbele un peso a la gasolina, o súbele unos 50 o 50 centavos y ya cuadran los números. La verdad es que Petróleos Mexicanos fue desde su comienzo. Ahora, mucha gente piensa que Pemex se creó el 18 de marzo en la noche o el 19 de marzo. No, no, no. Tardaron unos meses. Yo he dicho que el gran papel y gran salvador ante que los técnicos, los ingenieros abandonaron eso, fueron los ingenieros del Politécnico, no ingenieros petroleros porque la carrera no existía. Esa empezó a impartirse a partir de 1939, el siguiente año, y alguien me escribió que los primeros fueron ingenieros de la UNAM, que eran los... No me voy a andar peleando con la institución antecesora de la actual UNAM, ¿verdad? En fin, eso que lo diriman los historiadores. Pero el hecho es que Pemex prácticamente desde su concepción fue una entidad marcada por la corrupción, por la mafia sindical que prácticamente se apoderó de ella y la usufructúa todavía hoy. Y en torno a Petróleos Mexicanos se miente a veces sin necesidad. Y eso le ha hecho también muchísimo daño a Pemex. Y veamos por qué. Yo he estado comentando en estos días de que esto no tiene remedio, que esto es un desastre, y doy argumentos o elementos. Y Petróleos Mexicanos es una de esas entidades que no tiene remedio alguno. Entre más pronto despidamos con sus derechos adquiridos, que se les respeten, se les liquide, los que tengan derecho ya a una pensión, que se les dé la pensión. No hay problemas, tampoco se trata de escamotearles derechos como han hecho Morena con todos en los organismos autónomos constitucionalmente hablando, que los han mandado a la calle sin respetarles sus derechos laborales adquiridos. No. Aquí no soy partícipe de eso. Entonces, Petróleos Mexicanos, lo he dicho desde hace muchos años, que debe dedicarse exclusivamente a estas actividades. Explorar, perforar, extraer y vender petróleo crudo. Nada más. La refinación, la transformación industrial, que la hagan industriales privados. Punto. Punto. Sin embargo, pues que la soberanía, no les interesa la soberanía, les interesa los sueldos de locura que reciben, las prestaciones económicas absurdas en una empresa quebrada, un régimen de jubilaciones y pensiones de locura también. Entonces, Pemex es una mentira que se alimenta de las mismas mentiras que los funcionarios, los políticos, los interesados, los proveedores, los diputados, los senadores, el presidente, los gobernadores dicen en torno a Pemex. Pemex es una entelequia. Pemex hoy, bien a bien, es inexistente. Sus pasivos suman más que el valor de sus activos. Su ineficiencia es proverbial. Su tecnología es atrasada, aceda, caduca. Pemex, pues, es el gran lastre de este país. Pero se miente, se ha mentido siempre y se miente hasta que aquello estalle o hasta que llegue un presidente que tenga tanates bien puestos y haga lo que hay que hacer en Pemex. Mientras tanto, se va a seguir mintiendo en torno a Pemex.
Algunos posiblemente no me crean, piensen que estoy exagerando. Les suplicaría, si así piensan, que escuchen mañana los discursos del secretario general del sindicato, un señor de apellido Aldana, rata entre las ratas que pululan en los entretelones ahí en Pemex. El director general, en este nuevo delicadito que ya se fue Ramírez de la O, ahora se queda este delicadito ahí. Bueno, Petróleos Mexicanos, tenemos aquí, vamos a aumentar la producción. Lo correcto sería el volumen de extracción. Yo no sé de dónde sacaron a este que dice que es muy trinchón, pero el petróleo no se produce, el petróleo se extrae. El petróleo es la obra de la naturaleza a través de millones y millones de años. Pero el hombre no produce petróleo, extrae petróleo. Pero bueno, ese es el experto. Seguramente aprobó a la anticientífica en algún examen. Sí, o te voy a poner 6 para que pases y ya, ¿verdad? Y por eso lo tiene ahí. He platicado con personas que trabajan en Pemex, que ya tienen años, y se ríen de este hombre que llegó. ¿Por qué? Porque este hombre es de pizarrón, pues. Pemex lo que requiere es un especialista en reestructuración de empresas quebradas, que llegue con un hacha, vámonos, 5,000 para acá, pasen a la caja, calculen su liquidación, ya, para dejarla livianita a la empresa con aquella actividad donde ganaría dinero. Pero no. Pemex, pues, es aquella entidad que lo único que concita son mentiras. Yo no sé si estuvieron enterados ustedes ahora cuando se dieron a conocer sus estados financieros. Perdió 220 y tantos mil, una millonada, y así es todos los años. Las refinerías, aquello es de locura, ¿verdad? Pero en fin, esa es la defensa de la soberanía. Y aquí entra otra gran mentira. La soberanía de un país, en primer lugar, si queremos traer el concepto del siglo XIX a la fecha, nos vamos a equivocar. Hoy en el siglo XXI, tercer decenio a la mitad, la soberanía está íntimamente relacionada con el capital humano de un país, su calidad, su abundancia, su eficiencia en el uso de los recursos naturales, materiales, financieros y humanos, en la fortaleza de sus instituciones y de su economía. Ahí radica hoy, en los tiempos que corren, lo que podríamos llamar la soberanía de un país y que le permite ser respetado, no importa su tamaño, ser respetado en el concierto de las naciones, ¿verdad? Y establecer alianzas con países iguales a él en términos de dimensión, fuerza, etcétera, o con otros más fuertes, pero que se complementan, que sería el caso de México. Pero como eso no le conviene a la clase política, entonces inventamos cosas. Pemex, en defensa de la soberanía. ¿La soberanía de quién? Luego, hay que reconocerles una gran inventiva que tienen. De repente se aventaron esto de los 24 pesos. Protestaron ya en Estados Unidos porque fijar un precio a una mercancía como es los combustibles, en un mercado abierto de los combustibles, porque así es, entonces dice la anticientífica, no, ese fue un acuerdo voluntario de los gasolineros. El que quiso firmar, firmó, y el que no, pues no firmó. La verdad es que hasta para decir mentiras son malos. Miren, ustedes pueden ir en la calle y van a llegar a una gasolinería, van a pasar por ella, bajen la velocidad y van a encontrar gasolina regular, la Magna,
23.99, bueno, ya es un precio menor de 24 pesos, un centavo. Pero hicieron todo un escándalo. Dice uno, ¿por qué mentir de esa manera? ¿Por qué? Porque lo único que ha hecho Morena en el sexenio pasado y es aumentar el número de tontejos con todo respeto. Entonces la gente piensa que se cumplió lo que dijo López de va a costar 10 pesos, perdón, no costar, el precio va a ser 10 pesos. Oye, pero ¿cuál es 22? Pero en términos reales ni así es cierto eso. Pero la gente compra eso. Y lo peor es que muchos ni carro tienen. Pero bueno, esa es parte de la venta de mentiras. Ahora bien, los problemas que tienen instituciones o entidades como Pemex, CFE, la situación del Seguro Social, del ISSSTE, entre muchas otras, ¿se van a resolver esos problemas estructurales mintiendo? ¿Como por arte de magia? No, señores. Se van a ir agravando, 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 hasta que el tronido se escuche hasta la República Popular China. Se va a resolver el problema de la educación diciendo mentiras. Ahora resulta que los textos que desarrolló este inútil del Marx Arriaga no sirvieron para nada. El Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico, que tiene un área fuerte en materia educativa, es la entidad que va a revisar esos bodrios. Dice, bueno, señores, ¿cuántas veces no se les dijo en el sexenio anterior eso? No, es que es como dijo el inútil este que está todavía de embajador en Washington, la nueva escuela mexicana y una bola de babosadas ahí. Esas mentiras que siguen profiriendo van a salvar al sistema público de educación. Por eso yo decía ayer o anteayer que el problema es que nadie parece importarle a nadie la gravedad de la educación pública que están recibiendo millones de niños y de jóvenes. Y lo peor de todo es que sus efectos se van a ver en 10, 15 o 20 años quizá. Pero a nadie parece preocuparle eso. Y si vemos y si ponemos atención a las mentiras que se dicen sobre el sistema público de salud, igual. Ahora el rumor que anda, hoy lo publica un periodista, es de que ya le van a dar gasavión al enamorado, al señor Zoé Robledo. Entonces parece que quieren mandarlo a su casa, a la casa con la dama, la princesa de Morena, para cuidar a una niña y cambiarle pañales y cosas de esas, ¿no? Parece que ya se acerca el fin del príncipe consuerte, diríamos, de Zoé Robledo. Estamos pues aquí ante una situación de mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. ¿Y eso a qué me lleva? A lo que comentaba esto que me dicen algunos, es que el país está muy bien, la gente viaja, la gente compra, la gente consume. El único problema con esos juicios superficiales son que no van al fondo de las cosas. Yo no sé si han de pensar que esto puede durar indefinidamente. Y voy a dar un solo ejemplo. La OSD, o también, si gustan ustedes, la OCDE, yo pronuncio OSD porque desde hace muchos años leo los materiales de esta organización multilateral, acaba de dar a conocer lo que llaman ellos un reporte interno de el futuro, el outlook, las perspectivas económicas
correspondientes a marzo de este año. Y resulta que las proyecciones para México, aquí lo voy a poner para que vean que es verdad lo que estoy diciendo. En la columna donde dice 2025, aquí en este año, dice proyecciones internas del outlook económico para este año 2025. La proyección es una caída en el Producto Interno Bruto del 1.3%. Si la proyección de la OECD es de menos 1.3 para este año y para el 26 menos 0.6. Es decir, para la OECD, estos 2 años, el que está en curso y el siguiente, van a registrarse crecimientos negativos. Inmediatamente, mañana van a decir, eso no es cierto, es una mentira, son neoliberales, etc. Pero por allá apareció otro hace una semana o 2 semanas de este reporte quincenal de Citibanamex, que era antes, ahora es Citi, que es el 0.0% para este año. ¿Y qué es lo que dicen los que se culiempinan ante la poderosa? Falso, mentiras. Y dice uno, a ver, no tienes dinero, las finanzas públicas están prácticamente en quiebra, no hay dinero para pagar los intereses de la deuda de Pemex, le vas a meter dinero. No hay dinero para esto, para esto, para esto, y todavía dices que esos modelos econométricos que arrojan que el 0.0%, que el 0.2, etcétera, y todavía es que son mentiras. Estos piensan que si el gobernante o sus paniaguados, los que se culiempinan a su alrededor, dicen, mienten esos neoliberales, calderonistas, etcétera, automáticamente la economía va a crecer. No, no va a crecer. Y es muy probable que reduzca su tamaño. Pero ahí hay otro agravante. Hay un indicador que se llama el PIB per cápita, es decir, se toma el valor total de la economía, el monto de la economía al final del 2025 y se divide entre el número de habitantes, los cuales están creciendo alrededor de, pónganle ustedes, 1.400.000, 1,5 millones cada año. Entonces resulta que si la economía no crece al menos lo que crece la población, el PIB per cápita va a ir siendo menor cada año. Y eso va a generar una caída en el consumo, una caída en el empleo, una captación menor de impuestos por parte del erario, y eso podría llevarnos quizá ya, Macario, por ejemplo, ya ha planteado que ya estamos prácticamente en un periodo recesivo, y en esas condiciones se generaría una situación, un círculo vicioso. Pero estos piensan que diciendo que eso es mentira, automáticamente la economía va a crecer, ¿no? Las cosas, pues, se ven mal, lucen mal y seguirán empeorando. Por eso yo les pediría que, si bien es cierto, hay mucha gente en los restaurantes, sobre todo los de postín, que la gente está viajando, que a Las Vegas, a Houston, a Nueva York, a Europa, sí. El único problema que esta gente no ve es que ese sector de la economía o de la población
que no tiene de qué preocuparse por su nivel de riqueza, por sus ingresos, sus inversiones, lo que quieran ustedes, pues vamos a poner que sea el 1% de la población. Estamos hablando de 1.300.000 mexicanos o 1.500.000 de mexicanos. Pero ese 1.500.000 de mexicanos con su consumo no van a absorber e impulsar a toda la economía. ¿Cuántos restaurantes de lujo puede haber en la Ciudad de México? Aquellos donde lo que llaman el ticket es, o el pago por persona es de 2.500 pesos, vamos a ponerle, vino incluido. ¿Les parece que sean 100? 100 restaurantes que reciben al día cada uno a 50 personas. Estaríamos hablando de 5,000 personas o 10,000 personas al día, de lunes a domingo. Pero ¿cuántas personas se alimentan o desayunan con hay atole calientito, hay tamales oaxaqueños? Son millones. ¿Cuántas personas pueden ir a comprar a Liverpool o al Palacio de Hierro con su tarjeta y endeudarse a una módica tasa de interés del 80-90%, por ejemplo? Y así. Y ya cuando uno empieza a analizar la estructura de nuestra economía, pues encuentra uno que las cosas no están tan bien como algunos pretenden hacernos creer, o pretenden ellos mismos convencerse de que están muy bien las cosas. Es una posición respetable, no la comparto en modo alguno, pero la respeto. ¿Está bien? Finalmente, la realidad y su comportamiento va a determinar quién tenía la razón en torno a su juicio sobre las expectativas y perspectivas de la economía mexicana, donde va incluido el trato al crimen organizado, el desastre educativo, el desastre en el sistema público de salud, en la infraestructura destrozada, etcétera, etcétera. Pero hay personas que se mueven en una burbuja, es decir, están aislados. Esto es una especie de cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, se empieza a generar todo este proceso de la gestación y el producto, a medida que van pasando las semanas antes de que se dé el nacimiento o el parto, ese producto se va alimentando, vive en algo que se llama el líquido amniótico. Ahí hay nutrientes, etcétera, etcétera. Se alimenta por el ombligo, lo que quieran ustedes. Muy bien. Pero, ¿qué pasa con otro tipo de personas que son adultos, que viven muy bien, que tienen o edificios o empresas o inversiones aquí, allá, acullá, etcétera, y que no padecen las penurias de los simples mortales como nosotros, y piensan que todo el país es el país como ellos lo viven, como ellos lo disfrutan, y no es así. Cada quien, pues como dicen, habla de la feria como le va en ella. Entonces, ¿aquí qué procede? Bueno, pues respetar la posición de estas personas y seguir estudiando y analizando el comportamiento de las variables clave de la economía. Y decir lo que uno piensa y escuchar a otros analistas y pensar y concluir lo que ustedes consideren conveniente. Nomás les doy un dato. En diciembre se perdieron 403,000 empleos formales de la economía.
son los contratos que vencen el 31 de diciembre. En todo el año se crearon 270,000 empleos formales, en todo el año. En enero se crearon nuevos empleos como 75,000. Es decir, ni siquiera hemos podido todavía compensar los 403,000 que se perdieron en diciembre. Ya como se ven las cosas, este año en materia de creación de nuevos empleos formales andaremos quizá entre 350 y 400,000 máximo. Sin embargo, pues como les digo, hay personas que dicen que esto va muy bien. También dicen que los partidos políticos de oposición están haciendo la tarea, que están haciendo su trabajo, que uno desde fuera no lo ve, no lo conoce, pero que hay un trabajo político ahí serio, sistemático. Bueno, pues ahí la prueba de fuego es el primer domingo de junio. Ahí vamos a ver si efectivamente los partidos de oposición, el PAN y el PRI, efectivamente hicieron un trabajo realmente correcto, positivo, seleccionaron a los mejores candidatos para las presidencias municipales en Veracruz y en Durango, y entonces, si ellos obtienen la mayor parte de los gobiernos municipales, los ayuntamientos, pues dirá uno, hicieron la tarea. Pero mientras eso no se presente y todos sean opiniones que, de cosas internas, etcétera, pues queda ahí en lo que podría ser la opinión libérrima de cada uno de nosotros. Por lo pronto, mi opinión es que las cosas van mal. Aún así, respeto la opinión de quienes difieran de esta opinión que yo mantengo. La respeto, ¿verdad? Pero bueno, que me causa desazón, que me da molestia, que me enoja el que teniendo tantos recursos tengamos esta situación, pues es lo menos que puede hacer uno, ¿verdad? Y exhibir estas cosas, decirlas de manera franca y no condescender pues con tomar ciertos elementos dispersos y pretender venderlos como si fuera el total de el paisaje económico mexicano. Pero repito, respeto quien así piense, difiero, pero respeto su punto de vista. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel y listo para hablar de petróleos mexicanos. Seguramente en la mañanera de mañana diré algunas cosas, más de las que dije aquí. Petróleos Mexicanos es una empresa quebrada, no tiene salvación, es una mentira repetida millones y millones de veces, sobrepoblada, sin tecnología para extraer petróleo de aguas profundas, depende de otras compañías para hacerlo, etcétera, etcétera. Y es un nido de corrupción inagotable y la anticientífica designó de director general a un teórico, a un maestro de la Facultad de Ingeniería, que seguramente fue su maestro, y que es el hazmerreír ahorita en Petróleos Mexicanos porque no conoce la realidad de Pemex. Conoce acá la parte teórica y todo, pero mientras siga el mismo esquema, mantengan 115, 120,000 empleados ahí, de los cuales son improductivos el 70, 80%, las cosas no van a mejorar y por el contrario van a empeorar.